Buenas noches, señores estudiantes. Espero que me puedan escuchar. Este video lo preparo con la finalidad de poder avanzar en el contenido, debido a que hay, por lo menos de mi lado, de complicaciones con relación al tema de conexión, ya que en el horario, la franja, generalmente entre 6 y 10, 11 de la noche, acá por mi sector, tengo problemas con el tema de la electricidad. Y eso hace que en algunos momentos pueda y otros no pueda conectar. Eh, Hasta ahorita tengo energía, he procedido a grabar, pero lo más probable es que a partir de las 8 de la noche ya tenga problemas, por eso dejo adelantada esta clase para que ustedes la puedan visualizar tan pronto como la pueda subir a la plataforma. Continuando con el trabajo que nosotros debemos hacer, me permite un momento mientras entro a nuestra plataforma. Ya, continuando con el trabajo que nosotros debemos hacer, me corresponde ir revisando lo que está planificado. Ustedes entran a nuestra plataforma, ustedes van a poder apreciar que, bueno, dentro de lo que corresponde a la materia de microeconomía, tenemos lo que sería la unidad uno que habíamos comenzado a revisar. En la clase anterior yo había comenzado a conversar con ustedes ciertos temas eh, con relación a los conceptos de economía. Había hecho una primera aproximación a esos conceptos, había trabajado con un mentefacto. La idea es que, como les decía, que si podíamos juntarnos en clase, poder conversar el tema y poder desarrollar un poco más la parte conceptual. Pero tenemos que ajustarnos a esta realidad y a esta forma de trabajo debido a las situaciones que ustedes ya conocen. Entonces, continuando con la revisión, voy a proceder, perdón, a conversar con ustedes eh, con relación a los temas que habíamos trabajado. Permítanme un momentito. Bueno, les decía en la anterior clase, mi finalidad eh, estaba en el hecho de poder llegar a concretar con ustedes una definición de lo que es el concepto de economía, y para eso habíamos utilizado lo que es un mentefacto. Este mentefacto tiene como sentido poder, ya he dicho que es un instrumento muy interesante, por lo menos para mí, eh, para ser usado como una ayuda para poder entender conceptos que nosotros queremos tratar, que queremos explicar. Entonces me baso en esta herramienta con la finalidad de poderles presentar la definición de lo que es micro y macro, ¿no? Entonces habíamos visto que todo esto nace desde las ciencias, y dentro de esas ciencias puntualmente tenemos las formales y las ciencias prácticas. Dentro de esas ciencias prácticas habíamos visto que existen las naturales y las sociales, y puntualmente nos íbamos a enfocar dentro de esas ciencias sociales, las ciencias sociales que son generalmente ciencias que lo que tratan de hacer es buscar el desempeño, explicar cómo se desempeña el hombre en sociedad. Y dentro de esas ciencias sociales tenemos a la antropología, la política, la psicología, el derecho, la economía, la administración, y entre otras ciencias que explican por qué se comportan los sujetos como tal al momento de estar en una sociedad, desde las diferentes aristas que dan el tinte propio a cada una de las ciencias que están estudiando. Entonces, esas ciencias sociales, dentro de ellas se encuentra lo que nosotros habíamos dicho que era la economía. Ya, con relación al tema de la economía, habíamos dicho de que de manera muy sencilla la definimos como una ciencia social. ¿Por qué? Les había explicado por qué era una ciencia social. Porque a la economía le interesa el desempeño del hombre en sociedad. Pero ¿qué es lo que puntualmente le interesa de ese desempeño del hombre en sociedad? Puntualmente le interesa estudiar fenómenos que van a estar relacionados con los bienes y servicios en lo que respecta a producción, comercialización y consumo. Habíamos dicho que la economía es una ciencia que se divide en dos grandes ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía, y difiere de otras ciencias sociales como el derecho, porque obviamente el derecho tiene que ver más con el tema normativo, con el tema legal,
la antropología, el asociarse de los hombres, la psicología, la política tienen sus propios intereses que no son los mismos que la economía, pero lo que tienen en común es el hecho de que son ciencias que les interesa poder explicar o llegar a explicar el por qué el hombre al momento de asociarse se comporta de tal o cual manera desde la óptica de la ciencia que lo está estudiando. Quiero desarrollar un poquito más el concepto de economía para decirles también otras cosas que son muy importantes, como por ejemplo, eh, economía básicamente se entiende como la administración de la casa. Si ustedes van a la parte, a las raíces de las cuales se deriva la palabra, generalmente van a tener una definición que hace referencia a administración de la casa o administración de la casa grande. Eh, Eso implica economía. Es decir, que esta ciencia no está separado del tema de la administración. Y cuando nosotros trabajamos en administración, generalmente surge un concepto muy importante para estudiar que tiene que ver con los recursos. A la economía le interesa estudiar los recursos, ¿ya? Pero ¿por qué les interesan los recursos? Porque generalmente la economía también estudia las necesidades. Eh, y aquí se presenta como una especie de problema, que es el principal problema al cual se aboca la economía, que es el hecho de poder satisfacer necesidades que hasta cierta medida son ilimitadas frente a la existencia de recursos que lógicamente son limitados. Eh, Me explico mejor. Nosotros vivimos en este planeta, a pesar de que en algún momento nos decían que hay una serie de energías que son energías y recursos que son inagotables. Por ejemplo, en algún momento se pensaba que el agua era inagotable, que el aire es inagotable. Nosotros actualmente podemos darnos cuenta de que no es necesariamente así y nos hace consciente este análisis del hecho de que los recursos que tenemos a disposición son obviamente recursos escasos y limitados. Eh, Frente a esa situación, surge el hecho también de que nosotros como seres humanos generalmente tenemos necesidades. Si ustedes buscan una definición muy elemental de necesidad, van a tener que la necesidad no es otra cosa, sino que eh, la carencia de algo, la falta de algo, el deseo de algo, eso implica una necesidad. Entonces, se presenta ese problema donde las necesidades son ilimitadas. Digo ilimitadas, ¿por qué? Porque ustedes pueden ver cómo crece nuestra población. Muere una persona en el mundo y lo más seguro es que debido a la tasa de crecimiento poblacional van a llegar más de una persona a reemplazar a esa persona que está en el mundo. Eso es lo que generalmente pasa. Nuestra población crece, pero el problema es que demandamos más recursos, demandamos de tal manera tantos recursos que eh, esos recursos, por más que algunos sean renovables, la tasa de renovación no necesariamente es igual a la tasa de crecimiento o a la tasa de demanda que podríamos tener de esos recursos. Entonces, uno de los grandes problemas de la economía es poder satisfacer esas necesidades que son ilimitadas por el mismo hecho de que los seres humanos constantemente demandan y demandan más, satisfacer esas necesidades limitadas con recursos que obviamente son limitados. Entonces, poder cubrir toda esa demanda que tienen las personas con lo poco o mucho que nosotros podamos tener en la tierra, con esos recursos limitados. Ese es un gran problema que busca solucionar o que busca entender más que explicar la economía. Ahora, ustedes pueden ver en el texto, eh, estos se acuerdan que eran las características principales que nosotros colocábamos con relación al concepto central que estábamos explicando. Eh, Me dice aquí que la economía estudia fenómenos, ¿sí? La primera pregunta que yo me haría es, ¿qué es un fenómeno? ¿Qué se entiende por fenómeno? ¿Qué se comprende por fenómeno? Y si ustedes buscan un poquito, se van a dar cuenta de que fenómeno generalmente se lo asocia a un hecho no común, que no es frecuente, que no es normal, ¿no? Eso implica un fenómeno. Entonces, la pregunta que me haría yo es por qué me dicen a mí que la economía estudia fenómenos y esos fenómenos me dicen que están relacionados con
bienes y servicios, puntualmente con los bienes y servicios. Entonces, tratemos de entender esto con ciertos ejemplos. Eh, Cuando yo era joven, generalmente viajaba, por ejemplo, a las zonas de las productoras de banano, ¿no? Las zonas que eran productoras de banano. Si usted va para Machala, va a darse cuenta en las bananeras que hay esta situación que les manifiesto. Y lo mismo en las plantaciones que existían yendo hacia la sierra, por la zona de Quevedo, por allá arriba. Entonces, cuando usted viaja por esa zona, generalmente, bueno, ahora no mucho, porque el producto se reutiliza, pero anteriormente usted podía pasar por ahí y veía una gran cantidad de cerro, perdón, un cerro de producto que había sido cosechado, pero que estaba tirado ahí a la orilla del campo. Entonces, usted avanzaba de ese lugar, que era obviamente una bananera, fuera del pueblo o la ciudad a la que usted iba llegando, iba más adelante, y lo más seguro es que llegaba a la ciudad o llegaba al pueblo, y eh, también era muy probable que en las zonas periféricas usted iba a ver ciertos rasgos de pobreza entre la población que existía ahí. Entonces, cuando era joven, yo veía esta situación y me preguntaba, yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que si nosotros avanzamos unos metritos más, unos kilómetros más adelante, llegamos a la población y en esa población yo puedo encontrar gente que tiene la necesidad de alimento, pero en cambio regreso a este lugar y el alimento está tirado, está botado, eh, o mejor dicho, el empresario coge y saca ese producto y lo tira ahí a la vereda. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo puede ser posible que existiendo la necesidad de alimentos, porque hay una zona donde, como les decía, la mayoría de los pueblos ustedes ingresan y hay círculos donde hay gente pobre? Entonces, ¿cómo es que existe esta necesidad por alimento, pero resulta que el alimento lo colocan y lo botan en la... Entonces, tratando de entender esto, uno se da cuenta que lo que sucede aquí es que ese alimento, si bien es cierto, podría servir como algo para poder alimentar a las personas que están ahí. Si usted coge un pedazo de ese verde, lo prepara, lo hace, o lo utiliza lo cocina, perdón, para comer, lo más seguro es que ese producto sirva para poder llenar el estómago de alguien que tiene hambre. Pero la pregunta es por qué no lo usan, por qué no lo utilizan. Y ahí surgen diferentes explicaciones. Obviamente yo como empresario, ¿se imaginan si de repente ese producto, debido a que es todo ese rechazo, ¿no? Eh, Ese producto, por ejemplo, me tocaría, si yo quisiera hacérselo llegar a la gente pobre, me tocaría tener un empleado, me tocaría tener un camión, me tocaría gastar horas de trabajo para poderlo subir y luego bajar, alquilar una bodega donde lo puedo encontrar. Entonces, se vuelve en un costo, quizás para hacer llegar ese producto al cliente, ¿no? Al ciudadano que lo pueda necesitar. Entonces, como que no le convendría mucho al empresario poder hacer eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden ver cómo se presenta esta disyuntiva. A pesar de que existe la necesidad de alimentos, el alimento se desperdicia o se desprecia, ¿ya? Ese es un fenómeno que trata de explicar la economía. ¿Por qué ocurre justamente? Las explicaciones podrían estar en torno al precio del producto, a la distribución del producto, al costo de transporte del producto, todo aquello que es el adicional que está relacionado con ese producto que puramente sería de rechazo, pero que implicaría un costo para la producción. Eh, Asimismo, ustedes pueden buscar en Internet y podrán darse cuenta de que ocurre también mucho lo que es el mercado de la leche de vaca. Aquí en el país, inclusive, en algún momento, los productores, debido a que no se pagaba un precio adecuado, ellos decían que era más rentable o sea, no era más rentable, sino que ellos preferían arrojar los galones de leche al, al piso, al terreno, porque simplemente lo que sucedía es que esto no, no era rentable para ellos, no era negocio para ellos.
preferían botarla a que tomarla. Inclusive en algún momento yo recuerdo que por allá por los 90 algo parecido ocurrió en estos países grandes productores de productos derivados del ganado. En este caso, igualmente con la leche, usted veía cómo los camiones con grandes tanques, cisternas, iban regando los cultivos con la leche en lugar de agua, ¿no? Entonces, se presentan estas situaciones que en realidad nos llaman la atención o nos dicen por qué si se necesitan recursos, estos recursos no son correctamente utilizados. Esos son los fenómenos a los cuales me refiero, y que esos fenómenos están presentes dentro de la producción, dentro de la comercialización y dentro del consumo de los bienes y servicios que van a cubrir estas necesidades. Usted también lo puede ver, por ejemplo, en el desempleo. Y actualmente usted, si revisa las cifras de empleo que hay en el país, usted va a darse cuenta que las cifras de empleo han bajado, por ende el desempleo ha aumentado. Las personas que desean trabajar, que están completas, que lo más probable es que tengan una profesión, puedan tener cierto conocimiento, ya quizás un desempeño en el área. Estas personas, a pesar de todo esto, están desempleadas. Si regresamos al tema del análisis del uso pleno de los recursos, la pregunta es, ¿habrá necesidad de producción en el país? Y la respuesta es obvia, sí, sí la hay. La gente necesita productos, pero inmediatamente nos surge la pregunta, es cómo si no perdón, cómo si hay esta necesidad de producción, porque en la economía ocurre esto de dejar a estas personas que teniendo la capacidad de trabajar, teniendo todas las condiciones para trabajar, simplemente no están trabajando. Y se produce algo que se conoce como el fenómeno del desempleo. Entonces, gente que tiene que estar trabajando, que esté en las condiciones adecuadas, que son recursos que podrían aportar al país, pero que no se encuentran siendo utilizados dentro de la economía. Y eso se entiende como desempleo. Entonces, con estos ejemplos, como les decía, yo lo que trato de explicar es a lo que me refiero con estos fenómenos, ¿no? Y estos fenómenos están dentro de la producción, la comercialización y el consumo de qué cosa, de bienes y servicios. Bueno, eso con relación a lo que es el concepto de economía. Les había dicho también que en este caso nosotros tenemos la materia microeconomía, que es la que nos va a interesar o la que es motivo de nuestro estudio, pero también existe otra rama que es la macroeconomía. Eh, si ustedes quieren entender qué es lo que estudia la micro y la macro, se las puedo resumir o lo puedo resumir de manera muy sencilla. Ambas estudian lo mismo. ¿A qué me refiero con que ambas estudian lo mismo? Ambas estudian lo que es la interrelación entre los agentes económicos, ¿sí? ¿Qué son los agentes económicos? Son generalmente entes que están presentes en cualquier economía. Estos agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. Eh, para poder entender este tema de la interacción, o más adelante vamos a tener que analizarlo porque justo vemos lo que es el concepto de flujo circular de la actividad económica y aquí aparece esta palabra interacción. Pero una economía de manera muy básica aparece en las familias, las empresas y el Estado, ¿no? Entonces, estos entes que están aquí solo generan actividad económica cuando interactúan entre ellos, cuando participan entre ellos. Entonces, esa interacción entre ellos, el estudiar eh, la microeconomía implica estudiar cómo se desempeñan estos agentes económicos, pero de manera individual, ¿sí? De manera unitaria, individual, única, ¿ya? Mientras que cuando ustedes van a estudiar la macroeconomía implica el estudio de esos mismos agentes, pero de manera conjunta o agregada. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda comprender de mejor manera este tema. Eh, cuando, cuando me refiero a la micro, por ejemplo, imagine que hay una empresa que produce zapatillas, ¿sí? Zapatillas que nosotros utilizamos para irnos a la playa, y esa empresa está ubicada en la zona de Pascuales,
y produce estas zapatillas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de producción de esa empresa, podríamos contar, para saber cuánto produce, podríamos contar el número de zapatillas que produce durante el mes, por ejemplo, en esa zona, ¿no? Entonces, ese podría ser la cantidad producida. Podría también determinar el nivel de fuentes de trabajo o el nivel de empleo que genera esta planta y es simplemente ver cuántas personas directa e indirectamente están relacionadas con las actividades de la empresa eh, como empleados o como empleos adicionales que genera la misma actividad de la empresa. Entonces, eso podría ser una medida de empleo, por ejemplo. Podría ver el nivel de endeudamiento que tiene la empresa simplemente viendo todos los créditos que ha tomado. Podría ver, ¿qué más? El nivel de precios que podrían tener los productos de la empresa, que son puntualmente los productos que ellos elaboran y con relación a ellos ver cómo han cambiado los precios durante un periodo de tiempo, ¿sí? Eso que estoy haciendo ahí, que solamente me enfoco en esta empresa, tiene que ver con un enfoque microeconómico, ¿sí? ¿Cuándo va a ser macroeconómico? Quizás ahorita todavía no lo entiende, pero cuando le explique macro y al contrastar con lo que le digo de micro, va a ser mucho más sencillo poderlo comprender. El enfoque macro implica que estos mismos agentes sean observados no de manera individual, sino de manera conjunta. Por ejemplo, en el ejemplo de microeconomía, estamos diciendo que era una empresa que producía zapatillas, ¿ya? Si yo quiero medir la producción de esa empresa, simplemente lo que tengo que hacer es contar el número de zapatillas. Pero ustedes saben que, por ejemplo, en ese cantón, ¿sí? Mm, Les decía, en la parroquia Pascuales, que pertenece al cantón Guayaquil, en Pascuales, no solamente, antes de ir al cantón, ¿no? No solamente en Pascuales va a haber una empresa que se dedique a la elaboración de zapatillas, pueden haber dos, tres. Si nosotros vemos a nivel de cantón, vamos a ver que hay muchas más en las diferentes parroquias. Nosotros vemos a nivel de provincia, habrá muchas más empresas que produzcan zapatillas a nivel de provincia. Ahora, yo no solamente podía estar interesado en la producción de zapatillas, me podría interesar todos los bienes que se elaboran en la provincia. Puede ser que sean zapatillas, ventiladores, calculadoras, libros, mesas, tijeras, vasos, todo lo que elaboren las empresas, ¿no? Entonces, si yo quiero saber toda la producción de bienes que hay en la provincia, en el cantón, en la parroquia, simplemente es agregar toda esa información, no solo la producción de zapatillas, sino también la de vasos, la de ventiladores, la de televisores y todo lo que produzcan en esa zona. Sí, no sé si se vea la diferencia. Mientras que en primera instancia yo me enfocaba en una empresa a ver cómo ésta se relacionaba con los diferentes, con otros agentes económicos, pero en el ente individual, eh, acá lo que yo hago es agregar la información, presentarla de manera conjunta, ¿ya? Y esa información que presento de manera conjunta es justamente eh, el enfoque macro que les digo, ¿sí? Para que lo puedan comprender mejor aún. Por ejemplo, si estoy hablando de una empresa que produce banano que está en Machala, eso implica el estudiar esa empresa, la relación que hay entre los agentes económicos con esa empresa es un enfoque microeconómico. Pero en cambio, si yo les digo, vamos a estudiar toda la producción de banano de las diferentes empresas que producen banano, o que exportan banano en la zona de Machala, ya no es solamente esta empresa, sino que son todas esas. Allí agregué información, ahí estoy utilizando la información de manera conjunta. A eso me refiero. Cuando yo enfoco esta relación de los agentes económicos de manera individual, eso es microeconomía. Cuando hago el mismo enfoque, pero de manera conjunta, eso es macroeconomía. Eh, entonces, la macroeconomía y la micro, para resumir, estudian exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en el enfoque. Otras pistas que también les permiten a ustedes poder diferenciar la micro y la macro es que la micro, por ejemplo, se le denomina la teoría de los precios. Precios, una variable que es de mucha importancia dentro de la empresa, ¿no? Generalmente a la micro se la liga mucho con empresas, se la relaciona más con empresas. Y está interesada en actividades de mercado, unidades económicas individuales. Eso implicaría.
Temas de interés para la micro son los consumidores, los trabajadores, inversionistas, propietarios de recursos, empresas, entidades del gobierno. ¿Sí? Y esta microeconomía es diferente a la macro, a pesar de estar dentro de la misma economía. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. La macroeconomía, como les decía, estudia estos agentes económicos, pero de manera agregada o conjunta. O sea, a la macroeconomía se la conoce más como la teoría económica. Estudia las cantidades agregadas económicas y estudia la economía en su conjunto. A la macroeconomía le interesa, por ejemplo, los niveles de producción, le interesan las tasas de crecimiento de la producción nacional, le interesan las tasas de interés, el desempleo, la inflación y la deuda externa. Eso es macroeconomía. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ya para cerrar esta parte, si me preguntan a mí qué estudian la macro y la micro, estudian exactamente lo mismo, la relación entre los agentes económicos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? El enfoque que vamos a tener. Mientras que en la micro lo hacemos, analizamos esa relación de manera individual, ¿sí? De manera no agregada. En la macro lo que hacemos es estudiar ese enfoque, pero de manera conjunta y agregada. Esa es la gran diferencia entre micro y macroeconomía. Asumo que pueden surgir ciertas dudas. Esperemos que esta situación se normalice y la próxima clase que tengamos presencial podamos conversar sobre este tema. Me gustaría mucho que guarden las preguntas para poderlas resolver posteriormente. Listo. Toda esta información ustedes la tienen en su plataforma, la podrán chequear y podrán revisar y analizar para poder esto. Bueno, vamos ahora con la siguiente diapositiva. Un momento. Siguiente diapositiva que tenemos aquí. Ya, esta diapositiva de aquí, esta diapositiva que habla de un pequeño mapa conceptual, donde ustedes van a encontrar gran parte de las cosas que nosotros hemos conversado. Generalmente, yo les pedía, les envié a ustedes a hacer un trabajo con este tema de los conceptos que le había pedido que buscaran de diferentes autores. Y con esos conceptos, generalmente lo que hacíamos esto era tratar de bosquejar qué palabritas son comunes en esos conceptos, cómo se relacionan los diferentes conceptos que aportan los autores de nuevo con relación al concepto. Y presentábamos todo esto en una especie de mapa conceptual. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la economía es la ciencia de la escasez, porque justamente yo les había mencionado de que uno de los grandes problemas son los recursos que son escasos. Interesa explicar qué es lo que ocurre con estos temas de escasez, un problema muy latente, muy importante para la economía. Eh, Justamente la economía se encarga del cuidado de los recursos. Les decía también que dentro de esta piedra en la cual vivimos, que se llama planeta Tierra, los recursos que nosotros tenemos son muy, muy limitados, ¿no? Entonces, eh, esos recursos debemos aprender a cuidarlos y parte de la economía quiere eso, ¿no? Cómo generar el mayor beneficio posible con el mínimo uso de esos recursos. La economía su característica principal es la escasez de estos recursos, aborda la venta y compra de estos recursos, la economía con el dinero, que es un instrumento muy importante para poder participar en la economía, con ese dinero proveniente de los impuestos del Estado, en la economía se pueden construir escuelas, hospitales, carreteras. La economía implica también otras actividades privadas como el transporte, los ferrocarriles, automóviles, como así también los diferentes artículos que se venden, es decir, no solamente bienes, sino también servicios. Bueno, este mapa conceptual se los aporto para que ustedes también puedan tener otra visión con relación a lo que nosotros
estudiamos aquí en Ecuador. Muy bien, vamos con, ya vimos también nosotros, listo. Creería que esto es lo que correspondería a esta parte de los conceptos de economía, microeconomía, macroeconomía. Hemos entendido las diferencias entre ambos y lo siguiente que nosotros buscaríamos tratar en un próximo video que les voy a subir tiene que ver con lo siguiente, que es el tema de uh, la evolución de la economía. Eso es lo que nosotros vamos a conversar. Voy a cortar aquí este video porque en un momento más yo me quedo sin conexión. Entonces, ustedes van a recibir este video que en un momento ya lo estoy subiendo y este segundo video también que tiene que ver con la evolución de la economía, que busca explicar cómo ha ido cambiando, cómo van cambiando las cosas en el mundo, eh, casi desde sus inicios, ¿no? Entonces, esto es una segunda parte que también va a ser alimentada para que ustedes la puedan revisar.